¿Qué tal? Saludos. Continúo con la lectura del libro El hombre moderno de Alfredo Sainz, en el cual se hace una descripción del hombre de nuestro tiempo. Recuerda escuchar los episodios anteriores y asimismo suscribirte al canal. Bueno, empiezo. El naturalismo. Otra de las características del hombre moderno es su tendencia al naturalismo. Quizás sea esta la tesitura principal tanto del individuo como de la sociedad de los últimos siglos. Vamos a exponer esta característica siguiendo sobre todo las enseñanzas del cardenal Louis P., gran prelado de fines del siglo pasado, obispo de Poitiers, experto conocedor del mundo moderno. Escribe el cardenal: la inclinación actual de los espíritus y de los corazones, el rasgo principal de los caracteres, el hábito de los individuos, la costumbre de las sociedades, la ley que las rige y el espíritu político que las gobierna, la tendencia de la ciencia y en consecuencia la orientación de los estudios y de toda la educación, el estado general que de ello resulta, en fin, el signo propio de nuestro tiempo, es el naturalismo. ¿Cuál es el origen, la filiación de esta idea? ¿Por qué el naturalismo no es un aerolito caído del cielo, sino que brota de errores anteriores? Puede verse un antecedente de dicho error en la Reforma Protestante, con su sometimiento de las cosas religiosas al juicio de cada individuo. En los siglos XVII y XVIII, el proceso se acrecentó con la negación de la divinidad de Cristo hasta culminar en el rechazo de todo el orden sobrenatural. Este pareció entonces como supremamente superfluo, y la naturaleza como poseyendo en sí misma las luces, fuerzas y recursos necesarios para ordenar las cosas en la tierra, el entero orden temporal para trazar la conducta de cada individuo, para proteger los intereses de todos y para conducir a los hombres a su destino final, que no es otro que la felicidad. De este modo, la naturaleza se fue convirtiendo en una especie de recinto fortificado y campo atrincherado, donde el hombre se encierra como en dominio propio e inalienable, juzgando de todo con absoluta independencia. En suma, la naturaleza se basta y, poseyendo en sí su principio, su ley y su fin, construye su propio mundo, plenamente emancipado de toda instancia trascendente. Pero como es manifiesto que muchas veces el individuo no es autosuficiente, experimentándose incapaz para muchas cosas, busca y cree encontrar en la sociedad, sin salirse del orden natural, lo que le falta personalmente. Allí está el fundamento de la doctrina revolucionaria de la soberanía del hombre, completada en la soberanía del pueblo. En resumen, la naturaleza es el único y verdadero tesoro. En la raíz del naturalismo hay un acto de soberbia, semejante al de nuestros padres en el paraíso. El hombre del naturalismo se abroquela en su naturaleza. No quiere ser ni ángel ni bestia, ni tan alto ni tan bajo. Quiere ser simplemente hombre y nada más. No le interesa la felicidad que Dios le ofrece. Le basta con esta felicidad que él podrá alcanzar recurriendo a sus propias fuerzas y a las de la sociedad. Una felicidad en la tierra, y así renuncia conscientemente a su elevación al orden superior, por el temor de que la alianza de lo humano con lo divino, por el temor de que en la alianza de lo humano con lo divino, a que Dios lo invita al revelarse el orden sobrenatural, lo humano resulte destruido, absorbido o al menos aminorado. De esta manera, el naturalismo, al tiempo que se obstina en afirmar
La dignidad de la naturaleza frustra al hombre en su impulso hacia lo alto. En el fondo, no es sino la consecuencia del miedo que producen las alturas a que Dios nos ha llamado. Estando hace algunos años en Roma, mantuve varias entrevistas con Giuseppe Patuone, destacado neuropsiquiatra italiano. Entre otras cosas me dijo que su larga experiencia médica le había mostrado hasta qué punto el hombre moderno es un hombre que vive en el miedo. Miedo sobre todo a la infinitud a que Dios lo llama. La cosmovisión del naturalismo frena al hombre, le corta las alas, en el momento mismo en que éste pone su acto de soberbia, se está rebelando contra su verdadera grandeza. Siempre la Iglesia ha exaltado la naturaleza humana, su dignidad, su esplendidez, su libertad, pero al hacerlo no considera sólo lo meramente natural, sino que atribuye al hombre otro título de grandeza que ninguna filosofía iluminada por la razón hubiera sospechado, a saber, su aptitud para unirse con la naturaleza divina, su capacidad de recibir tal suplemento inesperado de exaltación. Siendo esto así, me animo a decir que la nobleza suprema de nuestra naturaleza consiste en que, dado los atributos y las facultades que la constituyen, sea potencialmente apta para ser desposada o adoptada por la divinidad. Dios, que es fuente de todo bien, no se contentó con hacer al hombre como una criatura más, sino que resolvió asociarlo a su naturaleza divina, uniendo la naturaleza humana a su divinidad, en una admirable elevación de aquella. No hay, pues, ninguna destrucción, ningún aplastamiento de la naturaleza más débil bajo el peso de la naturaleza más fuerte. En el fondo, el naturalista es un pusilánime que no se anima a cargar sobre sus hombros ese pondus gloricie que se le ofrece desde lo alto. Trágicamente, lamentablemente, pues, la actitud del naturalista que se autoconfina en sus estrechos límites humanos y se resiste a participar de la naturaleza divina, que para ello el Verbo se hizo carne y fundó la Iglesia. Si con razón alabamos a aquellos inventores que encuentran el modo de ampliar el alcance de los órganos físicos, por ejemplo, mediante un nuevo telescopio más poderoso que los antiguos, con cuánta mayor razón deberíamos celebrar el inconmensurable acrecentamiento que nos ofrece la revelación, gracias al cual podemos penetrar en el orden increado, en la familiaridad de Dios. Una oposición tan frontal con el cristianismo suscita en el naturalismo, como necesidad intrínseca suya, un proyecto siniestro, el destronar a Cristo, arrinconarlo y, por fin, expulsarlo de los individuos y de las sociedades, erradicando así de todos los reductos humanos sobre los que tiene alguna pretensión. Oponiéndose a la encarnación del Hijo de Dios, oponiéndose a la adopción divina del hombre, oponiéndose a la penetración sobrenatural del orden natural, el naturalismo busca herir al cristianismo no sólo en su misterio central, sino en todas sus derivaciones. Pi cree descubrir el origen último de este proyecto en la rebelión de Lucifer, su negativa al servicio y adoración de Dios, su pretensión de igualarse al Creador con las solas fuerzas de la naturaleza, la invitación astuta que dirigió a nuestros primeros padres: seréis como dioses si lo desobedecéis. Tal es el gran proyecto de la modernidad, desde el Renacimiento hasta nuestros días. No deja de resultar esclarecedor a este respecto el siguiente texto de Marsilio Ficino, filósofo italiano del siglo XV. El hombre mide la tierra y el cielo, escruta las profundidades del Tártaro, y el cielo
no le parece demasiado elevado, ni el centro de la tierra demasiado profundo. Y puesto que ha descubierto el orden de los cielos, y quién los mueve, y sus medidas y productos, ¿quién osará negar que posea, por así decirlo, el mismo genio que el autor de estos cielos, y que en cierta manera podría incluso crearlos? El hombre no admite superiores o iguales, no tolera que por encima de él haya un imperio del cual esté excluido. Se esfuerza en dominar por doquier, ser ensalzado en todas partes, se esfuerza en ser en todas partes como Dios. Al igual que Dios, se esfuerza por existir siempre, y así intenta ser como Dios, por doquier, intenta también ser como Dios siempre. Señala de corte que este notable pasaje, donde lo que importa no es tanto la comparación Deus como Dios, sino el acento puesto sobre el ese, sobre el existir, condensa admirablemente el antropocentrismo de la civilización moderna. Es aquel seréis como dioses, dicho cada vez con menos eufemismos, la raíz última del error naturalista. Como se ve, resulta preciso remontarse muy atrás, al drama del paraíso, para poder captar en toda su hondura la odiosa impiedad de aquellos que adornan tan falsa como fatuamente con el hombre de espíritu moderno a aquel que es el más viejo de los espíritus, el espíritu de la antigua serpiente, el espíritu del hombre viejo, el espíritu que hace envejecer todas las cosas. Este error, intensificado en los últimos siglos, está hoy plenamente vigente. Véase, sino lo que hace pocos años afirmó Alfonso Guerra, dirigente del PSOE y vicepresidente de España, refiriéndose al impresionante cambio del alma del que su partido en el poder logró llevar a cabo en la España moderna. Hicimos una revolución absolutamente tremenda, casi no nos dimos cuenta, lo que es aún mejor. Hay en este país una revolución cultural verdaderamente asombrosa, una revolución magnífica que es la vuelta a la naturaleza. Y José María Carrascal, un periodista ensalzador de aquel régimen, escribe: una revolución formada concomitantemente por una multitud de revoluciones: la revolución sexual, la revolución femenina, la revolución penal, la revolución homosexual, la revolución filial, la revolución estudiantil. Todo eso unido a una nueva relación con la naturaleza. Así está España, la nueva España de la naturaleza, destruida. No en vano dijo el filósofo ruso Nikolai Losky que si una persona no se orienta a los valores más altos que el yo, inevitablemente la corrupción y la descomposición se apoderarán de ella. Lo mismo pasa con las naciones. Si tuviéramos que hacer un diagnóstico preciso de la sociedad moderna, diríamos que ésta enferma de aquello que los griegos llaman ibris, es decir, orgullo desmesurado. El hombre ha llegado hasta querer matar a Dios para que éste lo dejase en paz y pudiese así vivir conforme tan solo a su naturaleza. Nietzsche nos ha dejado sobre esto un texto impresionante en su obra, La Gaya Ciencia, tras decir que hay dos tipos de ateísmos: el de los superficiales, que pierden a Dios como quien extravía algo sin importancia, y el de los hombres trágicos, que son plenamente conscientes del tremendo vacío que significa renunciar a Dios, pero consideran que dicha renuncia libera a la humanidad para un destino más alto. Agrega: ¿no habéis oído hablar de aquel hombre loco que, en pleno día, encendía una linterna y echaba a correr por la plaza pública gritando sin cesar: «Busco a Dios, busco a Dios»? Como allí había muchos que no creían en Dios, su grito provocó hilaridad. ¿Qué? ¿Se ha perdido Dios?, decía uno. ¿Se ha extraviado, como un niño pequeño?, preguntaba otro. ¿O es que está escondido?
¿Tiene miedo de nosotros? ¿Se ha embarcado? ¿Ha emigrado? Así gritaban riendo unos con otros. El loco saltó en medio de ellos y los taladró con sus miradas. ¿Dónde se ha ido Dios? Exclamó. Yo os lo voy a decir. Lo hemos matado nosotros, vosotros y yo. Todos somos sus asesinos. Pero, ¿cómo hemos podido obrar así? ¿Cómo hemos podido vaciar el mar? ¿Quién nos ha dado una esponja capaz de borrar el horizonte? ¿Qué hemos hecho para desprender esta tierra del sol? ¿Hacia dónde se mueve ahora? ¿Hacia dónde nos movemos nosotros apartándonos de todos los soles? ¿No nos precipitamos continuamente? ¿Hacia adelante? ¿Hacia atrás? ¿De lado? ¿De todos lados? ¿Existe todavía para nosotros un arriba y un abajo? ¿No vamos errantes como a través de una nada infinita? ¿No nos persigue el vacío con su hálito? ¿No hace más frío? ¿No es la noche para siempre más y más noche? ¿O se han de encender linternas en pleno día? ¿No oímos todavía el rumor de los sepultureros que entierran a Dios? ¿No olemos todavía nada de la corrupción divina? También los dioses se corrompen. Dios ha muerto, Dios está muerto, y somos nosotros quienes lo hemos matado. ¿Cómo nos consolaremos nosotros, asesinos entre los asesinos? Lo más santo y lo más poderoso que el mundo poseía hasta ahora se ha desangrado bajo nuestros cuchillos. ¿Quién puede limpiarnos de esta sangre? ¿Con qué agua podremos purificarnos? ¿Qué expiaciones, qué juegos sagrados nos veremos forzados a inventar? ¿No es demasiado grande para nosotros la grandeza de este hecho? ¿No deberemos convertirnos en dioses nosotros mismos, al menos para parecer dignos de los dioses? ¿No hubo en el mundo acto más grandioso, y las generaciones futuras pertenecerán, por virtud de esta acción, a una historia más elevada de lo que fue hasta el presente toda la historia? Aquí cayó loco y miró de nuevo a los que le escuchaban. También ellos se habían callado y le miraban extrañados. Por último, arrojó al suelo la linterna, que se apagó y se hizo pedazos. He llegado demasiado pronto, dijo. No es mi tiempo aún. Este acontecimiento enorme está todavía en camino y va avanzando. No ha penetrado aún en los oídos de los hombres. El relámpago y el trueno necesitan tiempo. La luz de las estrellas necesita tiempo. Los hechos necesitan tiempo, aún después de haberse realizado, para ser vistos y oídos. Este hecho está más lejos de los hombres que las estrellas más lejanas, y, sin embargo, ellos lo han realizado. Se cuenta, además, de este loco que el mismo día entró en varias iglesias y entonó en ellas un requiem a aeternam Deo, y que, habiéndosele expulsado e interrogado, siempre había respondido lo mismo. ¿Qué son, pues, estas iglesias, ya sino las sepulturas y los monumentos funerarios de Dios? Para Nietzsche, tal fue el acto supremo de los hombres, matar a Dios. Y si el hombre ha perdido a Dios, no le queda otra salida que renunciar a su vieja historia, la que le contaron sus padres, e iniciar una nueva existencia, aceptando, con el más crudo de los realismos, que su esencia no radica en el ser, sino en el poder ser. Desde ese momento será lo que él pueda hacer con sus solas fuerzas, y hará lo que él pueda hacer por sí mismo. De este modo se erigirá en superhombre, en su propio creador. Ha muerto Dios. Vive el hombre, dirá Nietzsche. En otras palabras, ha muerto lo sobrenatural. Viva la naturaleza. El naturalismo tiene dos expresiones principales, una en el campo de la inteligencia y la otra en el de la política. La primera de dichas vertientes es el racionalismo, porque aquella naturaleza en la que vimos se encasillaba el hombre moderno es, ante todo, la razón propia.
Por eso algunos autores hablan indirectamente del naturalismo y del racionalismo, como si fuesen sinónimos. No es así, ya que el racionalismo es un error menos vasto que el naturalismo, que abarca al hombre entero, incluida su voluntad. El racionalismo es una de las formas más elocuentes con que se manifiesta el hombre moderno. No fue casual que la exaltación del revolucionario alcanzase su paroxismo en la idolatría de la diosa razón, pero aun cuando no se llegue hasta ese extremo, basta leer los diarios y los libros u oír hablar a la gente para advertir cómo se da por supuesto el primado de la razón sobre toda autoridad diversa de ella. Se ha dicho que el pecado original del mundo moderno consistió en el acto irracional de la razón de proclamarse absoluta. En su reciente encíclica Fides et Ratio, el Santo Padre trata especialmente, como lo indica el nombre mismo del documento, de la relación entre la fe y la razón, que son como las dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad, según se dice al comienzo. Por cierto que el hombre, cuando acepta la realidad, es consciente de los límites de la razón, pero dichos límites, en vez de abatirlo, le permiten suspirar hacia la infinita riqueza que está más allá, porque intuye que en ella está guardada la respuesta satisfactoria para cada pregunta aún no resuelta. Si así se atienden las cosas, la razón es valorada, pero no sobrevalorada. En efecto, lo que ella alcanza puede ser verdadero, pero adquiere significado pleno solamente si su contenido se sitúa en un horizonte más amplio, que es el de la fe. Ello no ocurre cuando la razón se encierra unilateralmente en sí misma. En dicho caso, cada uno queda a merced del arbitrio y su condición de persona acaba por ser valorada con criterios pragmáticos. Así ha sucedido que, en lugar de expresar mejor la tendencia hacia la verdad, la razón, bajo el peso de tanto saber, se ha doblegado sobre sí misma, haciéndose día tras día incapaz de levantar la mirada hacia lo alto para atreverse a alcanzar la verdad del ser. De la emancipación de la razón se pasa fácilmente a la emancipación en el campo de las normas de la moral. El hombre busca sustraerse a la ley sobrenatural, que brota de la revelación como el calor brota del sol, para enclaustrarse en la ley natural que puede justamente conocer por la razón. Pero como el desorden es arrollador, pronto tratará de liberarse de esta última traba, que de algún modo lo sigue ligando a Dios, y que no es sino Él quien ha grabado dicha ley en el corazón. Tal será el último paso, no sólo desterrar a Dios autor de la gracia, sino también a Dios autor de la naturaleza, de tal suerte que el hombre establezca su propia ley, su moral independiente. En las décadas que rodearon a la Revolución Francesa, se gustaba llamar filósofo al pensador que se limitaba a su sola razón, con total independencia de toda verdad proveniente del mundo de la revelación. Dicho nombre constituía todo un signo de reconocimiento de la mentalidad iluminista también plasmada en la enciclopedia. Joseph de Maistre le hace hablar así a uno de ellos filósofos. La verdad en toda Europa está escondida por la humareda del incensario. Es tiempo que salga de esa nube fatal. No hablaremos más de ti, o sea, de Dios, a nuestros hijos. A ellos, cuando sean hombres, les tocará saber si existes y lo que eres, lo que pides de nosotros. Todo lo que existe nos disgusta porque tu nombre está escrito sobre todo lo que existe. Queremos destruir todo y rehacer todo sin ti.
Sal de nuestros consejos, sal de nuestras academias, sal de nuestras cosas. La razón nos basta, déjanos. A estos filósofos les dice el cardenal Pi: vosotros no sois filósofos, sois antifilósofos, antirracionales. ¿Cómo llamar filósofo, prosigue, a aquel que se cierra a Dios? ¿Cómo llamar filósofo, es decir, amigo de la sabiduría, al que no quiere saber nada con la sabiduría eterna que ha bajado a la tierra? En el racionalismo exacerbado de su tiempo, que se ha hecho piel en el hombre moderno, Pi no veía sino ateísmo idólatra, o, si se quiere, antropolatría, y el retornado culto a la diosa razón o a la diosa humanidad. Un racionalismo semejante no es sino otra forma de autoadoración del hombre. Acertadamente habló Javier Zubiri de un ingente y paradójico voluntarismo, el voluntarismo de la razón. Coincide en ello con Cassirer, quien afirma que cuando en el siglo XVIII quiso designar la fuerza en la cual se concentran las diferentes energías del espíritu, apeló al sustantivo razón. Fue un modo de adquisición, el resultado de un esfuerzo, no tomando la razón como un contenido firme de conocimientos, de principios, de verdades, sino, más bien, como una energía, una fuerza, que no puede comprenderse plenamente más que en su ejercicio y en su acción. El racionalismo fue así uno de los arietes que empleó el naturalismo para atentar contra el orden sobrenatural. Lo curioso y paradojal es que en los últimos tiempos el hombre ha pasado con frecuencia del racionalismo al antirracionalismo, más salvaje, juntando los dos excesos a que había aludido Pascal: excluir la razón, solo admitir la razón. Este doble desorden, escribe Descartes, se ha vuelto familiar a nuestros contemporáneos. La misma humanidad que se opone a todo lo que está por encima de la razón, sometida a las leyes del número y de la estadística, de la regla y del compás, es la que no vacila en entregarse a los más desorbitados y destructores instintos. Espantosa contradicción del mundo moderno, que vive simultáneamente los contrarios. La segunda vertiente del naturalismo es el liberalismo. La palabra liberal es de por sí una palabra noble. Santo Tomás llamaba liberal al hombre desprendido, dadivoso, pero ello tiene poco que ver con aquella corriente ideológica. Sobre este tema no hemos leído nada mejor que el libro del cardenal Louis Pilot, llamado El error del liberalismo. Allí se dice que la libertad a que se refieren los liberales no es precisamente aquella de que tratan los metafísicos, es decir, la facultad del libre albedrío, sino la facultad de obrar sin ninguna coerción exterior que impida su autónoma expansión, y entienden por coerción todo vínculo que coarte o restrinja la libertad de cualquier modo, a tal punto que la medida ideal del hombre no se encuentra sino en aquel estado social en el cual reinase la sola ley del individualismo puro y perfecto. La libertad es lo único que se busca, porque todas las cosas existen desde la libertad, por la libertad y para la libertad. Contra ella atentan todos los vínculos, sean ellos religiosos, familiares, corporativos o políticos. Es consecuencia lógica, por lo tanto, que el liberalismo en los hechos deba o negarse a sí mismo o avanzar hacia la disolución de toda sociedad distinta del Estado, no deteniéndose nunca en su nefanda obra de destrucción o pulverización hasta reinar sobre mónadas perfectamente desconexas y meramente aglomeradas, al modo como se aglomeran los granos de trigo en una parva. Villot detalla los atentados perpetrados por el liberalismo. La primera sociedad afectada
instituida por Dios mismo, autor de la naturaleza, es la sociedad doméstica o familiar. El liberalismo pretende de toda forma y con todo empeño destruir a la familia y sacarla de en medio. Lo destruye ante todo, en su fundamento, el matrimonio indisoluble, que se opone claramente a la libertad, tal como lo entienden los liberales. Comenzarán por reducirlo a la condición de mero contrato, sancionado por la autoridad civil. Luego se pasará al divorcio legal, y no sin cierta lógica, ya que lo que se liga por la autoridad de la ley civil, también por la autoridad de la misma ley puede rescindirse. Finalmente, del divorcio legal se llegará al libre concubinato, en el cual se alcanza la plenitud de los principios, con lo que no quedará ya más vestigio de la familia que el que se da entre los animales. Impresiona este análisis de Villot al ver cómo se ha ido aplicando punto por punto. Pero el atentado no se reduce a la familia, agrega el cardenal. El liberalismo atacó también a las corporaciones de artesanos, reunidos en el ejercicio del mismo oficio, bajo determinadas leyes y estatutos que ligaban a los obreros casi con naturalmente. La Revolución Francesa, la revolución fundada en el liberalismo, abolió las corporaciones perpetuamente, mediante una sola ley, con verdadera prepotencia, y el pretexto fue siempre el mismo: la libertad del individuo debe ser conservada en toda su integridad. La única sociedad que se mantuvo fuera del Estado, pero sólo si se constituía de acuerdo a los principios del contrato social, que reúne a los individuos, como otras tantas unidades aritméticas totalmente iguales entre sí, bajo un gobierno emanado de la suma de las voluntades individuales. Nuestro autor agrega una consideración genial. Es manifiesto, por lo tanto, que la obra del liberalismo consiste en disolver en uno solo todos los órganos sociales, porque así como los órganos del cuerpo físico no son las moléculas y los átomos, sino las articulaciones y los miembros, así también los órganos del cuerpo social no son los individuos, sino la familia, la corporación y el municipio. Villot es tajante: de este nuevo orden social el pretexto fue la libertad, el código el contrato social, el medio la demagogia, la razón última la constitución de un Estado ateo y colosal, árbitro supremo de todos los derechos y dictaminador indiscutido de todo lo lícito o ilícito. A ello apunta todo lo demás: la destrucción de la familia, de las corporaciones, de las libertades municipales o provinciales, para que sólo quede al final la potestad restante del Estado impío, sin cuyo imperio no puede nadie mover ni manos ni pies en todo el ámbito del universo, como puede vislumbrarse tras los diversos atentados contra el orden sociopolítico. Lo que últimamente se busca es, junto con la erradicación de Dios, la instauración de un Estado mundial escatológico y apocalíptico, el de la bestia terminal. No en vano dijo Jules Ferry, político francés del siglo pasado: queremos organizar una humanidad que pueda prescindir de Dios. Y George Clemenceau, de este siglo: desde la Revolución estamos en rebelión contra la autoridad divina y humana, con la que hemos arreglado de un solo golpe una terrible cuenta el 21 de enero de 1793. Hasta acá el análisis del cardenal Villot. Sobre este telón de fondo, el liberalismo declara la absoluta independencia y autonomía del individuo y la absoluta libertad en todas las manifestaciones de su existencia. Igualmente considera que la ciencia y el arte, la economía y la técnica, el derecho y el Estado, la educación y la política son esferas totalmente autónomas, no sujetas a ninguna crítica proveniente de instancias morales o religiosas. Reclama asimismo absoluta libertad para la prensa, el cine, el teatro, la televisión, la diversión, el uso del tiempo libre, los centros de entretenimiento, con el derecho de ofrecer aquellos periódicos y espectáculos que le produzcan al organizador una ganancia abundante y a los lectores
existentes los placeres que apetecen. El poder político, como nos lo dijo Villot más arriba, ya no procederá de lo más alto, de Dios, fuente de toda autoridad, sino de abajo, de la voluntad del hombre, de pactos sociales, de sufragios multitudinarios. Es cierto que tales instancias pueden contribuir exteriormente a la concreación de un poder determinado, pero no constituyen su origen metafísico. El poder, escribe Pi, no es algo que tiene su raíz abajo, no como la luz, como la inteligencia, como la gracia, como todo lo que la tierra recibe del cielo. El poder viene y no puede no venir sino de lo alto. Y así se ha suprimido la noción del Estado cristiano, de la ley cristiana, del príncipe cristiano. El liberalismo moderno proclama la secularización absoluta de las leyes, de la educación, del régimen administrativo, de las relaciones internacionales y de toda la economía social como principio dominante de la sociedad nueva, de esta sociedad emancipada de Dios, de Cristo y de la Iglesia. El error naturalista, que se refracta en la política, busca ser considerado como un dogma social, como la ley de los estados, como principio regulador del mundo moderno, y así el edificio del naturalismo filosófico espera su coronamiento del naturalismo político. Llamó con este nombre al sistema según el cual el elemento civil y social no hace referencia sino al orden humano y no tiene relación alguna de dependencia respecto del orden sobrenatural. Hay en todo esto una cierta lógica. Si se rechaza para el individuo la posibilidad, o al menos la existencia del orden revelado como un absurdo alienante o una mentira interesada, no se ve por qué el hombre social tendría que estar más sujeto a este orden que el hombre privado. Cualquier influencia de la religión sobre la política implica una usurpación, una tutela humillante, una trata libre desarrollo de las fuerzas de la sociedad. En última instancia, lo que proclama el liberalismo es el divorcio entre la libertad y la verdad. Pero una vez que se ha quitado la verdad al hombre, escribe el Papa en su última encíclica, es pura ilusión pretender hacerle libre. En efecto, la verdad y libertad o bien van juntas o juntas perecen miserablemente. No en vano ha dicho el mismo Jesucristo, la verdad os hará libres. El hombre del naturalismo pretende ser el hombre nuevo, un hombre hecho sobre los escombros de la visión trascendente que se encierra en el reducto de su propia naturaleza, frustrando así todo impulso hacia lo alto. De este modo, el naturalismo se revela como la antítesis misma del cristianismo. El misterio central del cristianismo es la encarnación del Verbo. Dios se hace hombre sin dejar de ser Dios, para que el hombre se haga Dios sin dejar de ser hombre. El fin del cristianismo no es sino la elevación del hombre al orden sobrenatural. Decía el cardenal Pi que si se quiere buscar la primera y la última palabra del error contemporáneo, se advertirá con evidencia en lo que se llama espíritu moderno, no es sino la reivindicación del derecho a vivir en la pura esfera del orden natural. Y el cristianismo es en su esencia completamente sobrenatural, es la elevación, el éxtasis, la deificación de la naturaleza creada. Cerrándose el misterio de la encarnación del Verbo al misterio del descenso que se hace ascenso, oponiéndose a la adopción divina del hombre, el naturalismo busca herir al cristianismo no sólo en su fuente, sino en todas sus derivaciones, rechazando la penetración de lo sobrenatural en el orden natural. Por eso, como dice Pi, el naturalismo, hijo de la herejía, es mucho más que una herejía, es el puro anticristianismo. La herejía niega uno o varios dogmas, el naturalismo niega que haya dogmas y que pueda haberlos. La herejía expulsa a Dios de tal o cual porción de su reino, el naturalismo lo elimina del mundo y de la creación. El hombre moderno es un hombre rusoniano, un hombre que se cree naturalmente bueno, a 1000 leguas del concepto cristiano del hombre, creada hecha imagen de Dios, caída y redimida, porque según la idea cristiana, el hombre no es sólo naturaleza,
al modo de las piedras, los árboles, los animales, ni siquiera es la parte más sublime de la naturaleza. Como persona viva, frente a un Dios vivo y personal, el hombre ingresa a otra esfera, la esfera del pecado y de la gracia, y es de suyo sobrenatural, si bien ilumina con su nueva luz su ser natural. El hombre del naturalismo quiere permanecer en una suerte de neutralidad aséptica, la de quien no acepta dejarse endiosar por la gracia, pero tampoco degradarse, cayendo por debajo de su dignidad humana. Quiere ser hombre a secas. Dicha posición es insostenible, porque el hombre está hecho para el éxtasis, para salir de sí. Si no sale de sí hacia lo alto, elevándose por la gracia, saldrá de sí hacia lo bajo, degradándose en la animalidad. El mismo Cristo nos describió magníficamente este envilecimiento del hombre en la parábola del hijo pródigo, donde el hijo menor, que quiso correr la aventura de la libertad sin límites, la aventura del naturalismo, en el abandonado de su vínculo y condición filial, acabó vacío de sí mismo y apacentando cerdos, es decir, acabó animalizado. Y bueno amigos, con esto llego al final de este episodio. En el próximo estaré compartiendo el inmanentismo. Recuerda suscribirte al canal, darle me gusta al episodio, compartirlo. De igual manera apoyar al canal desde el enlace en la descripción. Sin nada más que decir, me despido hasta el próximo episodio. Gracias.